ya ni siquiera más alcanza en el abrazo a Washington. Washington, que no quiere que nada pase en la Argentina, que lo quiere como aliado estratégico, porque además Lula no sabe geopolíticamente, digo, Estados Unidos, si Lula va a hacer lo que era Bolsonaro, si Lula va a ir hacia un esquema más abierto, más cercano a China, quizás hasta incluso más cercano a Europa, y qué eso implica, y qué es lo que eso implica, etcétera. Con lo cual, en Estados Unidos quieren apoyar a la Argentina, pero hay una situación bastante compleja, ¿eh? Bueno, dos ejes a propósito del día. Uno lo marcaba Helio muy bien en la imagen del día, la postal, el caso de la bebita muerta. Uno puede entender que incluso las intervenciones del sector público evitan un montón de estas situaciones, de muertes que terminan en la tragedia que estamos contando hoy, que ocurrió ayer. No es un atenuante, simplemente una descripción de un estado de cosas de desborde social, de desborde, que está llevando a una situación muy crítica. Y el título más importante es este, a mi gusto, respecto a la pobreza. Más de la mitad la tenemos en el conurbano, acá nomás. El conurbano, que es el que toma decisiones, que es el centro neurálgico de la toma de decisión política central en la Argentina, que nadie se ofenda. Yo creo que es una descripción política per se, que más de la mitad de los pobres estén en el conurbano. Miremos dos placas para graficar lo que estamos contando, lo que estamos diciendo. Cuando uno toma el total de pobreza que se notificó en el día de ayer, uno encuentra que en el conurbano existe más del 50% del total de las personas que están bajo la línea de la pobreza, según la estimación del INDEC que se dio a conocer ayer en los más de 31 conglomerados urbanos. ¿Tenemos las placas? Si las podemos compartir, mejor. No, esta es una placa que tiene que ver con otra cosa, es la soja, el maíz, el trigo, en todo caso con el tema reservas, si ustedes quieren. Esta es la placa que me gusta. Me desagrada profundamente, nos debería interpelar. Los partidos del Gran Buenos Aires tienen más del 50% del total de pobres del país. La Ciudad Autónoma el 4,2%, la región pampeana el 20%, noroeste el 10,5%, noreste 10,5%, Cuyo 6,3%. Estamos hablando de cada 100 pobres que tiene la Argentina, más de 50 viven en el conurbano. ¿Se entiende? Para hacérselo más gráfico. La mitad. Segunda placa, ¿cómo evolucionó la pobreza en la gestión Alberto Fernández? En todo caso, ¿cómo ha sido la medición escalonadamente que ha tenido la Argentina en los últimos, o en los 2 últimos años? Porque tuvo picos, por supuesto, el 2020 donde se plancha, 2021 donde rebota, esta. ¿Ven? 2017 cae la pobreza, mejor año de Mauricio Macri, valida electoralmente con un buen triunfo en la elección de medio término. Después empieza a pegar un salto al compás del salto cambiario. Fíjense cómo se va modificando. Tiene en el segundo semestre del 2019 una pequeña merma, se dispara en el primer semestre de 2020. Tiene todo esto y ahora vuelve a subir. ¿Ven? 2021, plan platita, etcétera, mucha ayuda pública y ahora otra vez, sí, sube y crece. Y esa tendencia parece llegar para quedarse. Porque miren esta otra placa, la de Ecolatina, respecto a qué? Al aumento de precios en los alimentos. Yo entiendo que por ahí no es la mejor manera, pero quiero graficárselos. Este es el IPC nacional, lo verde. IPC nacional, lo verde. Llega hasta acá, cuando mide el 6,6% de inflación en febrero. Lo otro es lo azul, que ha sido muy simétrico, es decir, muy parecido a cómo el INDEC midió la inflación. Y en el azul, en marzo, dato nuevo, Ecolatina, que vamos a conocer en 15 días por parte del INDEC, muestra un alza de precios promedio del 7,4%. ¿Se entiende? O sea, la inercia de aumento sigue. No se frenó. De hecho, no solo no se frenó, sino que se aceleró. Con lo cual, si tenemos este guarismo, en perspectiva, lo que vamos a tener es más pobres, no menos. Porque los salarios no están acompañando del mismo modo. En el sector privado, los que discuten paritarias pueden empardar. En el sector público, algunos quedan por detrás, otros podrán mejorar. Pero más de un tercio está en la informalidad. Ese no tiene con quién discutir paritaria. Muchos de los autónomos, cuentapropistas, monotributistas, tampoco tienen manera de trasladar a sus respectivos clientes el peso específico de la inflación. Y van quedando cada vez más por detrás. Así que efectivamente la foto es muy mala de la que conocimos ayer, pero la película parecería ser peor en un año
electoral, de un gobierno que entra a la campaña electoral el mes próximo, abril. En mayo las definiciones, junio cierre de listas, agosto la paso a nivel nacional, octubre la elección general. Con un mes, abril, donde empiezan las elecciones provinciales, donde se ponen y sacan gobernadores. Río Negro, Neuquén, solo por citar algunos casos, y después seguirán el resto. O sea, el oficialismo está entrando al camino electoral en una dimensión desconocida para el peronismo, que es la de caída del poder real de compra, pérdida de poder adquisitivo, inflación acelerándose y una devaluación que el gobierno intenta evitar por todos los medios, que todo el mundo da por sentado que más temprano que tarde va a suceder. Desconocen cuándo, el timing, el mes, qué día, pero todo el mundo la ve. Y eso para las expectativas es letal. El segundo eje es lo otro que trae aparejado todo esto, que se lo voy a hacer breve para extenderlo después, que es la idea de que estamos frente a una implosión en el círculo rojo. ¿Saben que hay una implosión en el sistema de toma de decisiones de la Argentina? Que intentó ayudar a Massa todo lo que pudo y siente que se empieza a licuar, que intentó cobijar una alternativa para las reformas posibles, cercana a Horacio Rodríguez Larreta, que eventualmente veremos si logra imponerse, pero que tiene problemas para consolidar esa candidatura porque hay desafíos cada vez más crecientes de distintos sectores. Macri se corre, Cristina Fernández de Kirchner parece que no juega, las alternativas son estas: Scioli, las veíamos recién, Kicillof, Guado de Pedro, podría haber más, Kicillof la más ideologizada, Guado de Pedro desde el lugar del pragmático que se quiere poner. Veremos. Scioli la idea de el más de centro, para ir a buscar algo de lo que se construyó con el Frente de Todos en 2019, cuando era Alberto y no Cristina, o era Alberto más Cristina. Un embajador que está activo, que ayer se reunió con el vicepresidente de Brasil, por ejemplo, diciendo que ahí hay un partido especial que Argentina tiene que jugar como aliado estratégico, etcétera, etcétera. Pero hay una implosión en el círculo rojo porque hay mucha incertidumbre, porque además empiezan los factores que amenazan al círculo rojo y a la toma de decisiones de aquellos que creen que imponen gobiernos, presidentes, decisiones. Uno es Javier Milei, sí, pero no es solo Javier Milei. También a su modo es Patricia Bullrich, por eso todo el mundo lo está yendo a ver Emilio Monzó, que empieza a tener un rol más protagónico porque es uno de los propios del sistema, como se lo conoce el sistema, que es el que está siendo seriamente cuestionado. Porque hay muy pocos que usufructan de toda esta situación que atraviesa Argentina, que hacen más negocios, no menos. Y que hoy están sin brújula, sin horizonte, como el conjunto de la sociedad, perdidos. Entonces empezaron los diálogos con Milei, empezaron los diálogos con el entorno de Bullrich, abrieron la cancha, empiezan a buscar conexiones con Kicillof, empiezan a verlo a Guado de Pedro, empiezan a observar, escuchan a Kicillof, van al encuentro inclusive de aquellos que se van sumando en una alquimia electoral que, por supuesto, el propio Círculo Rojo está viendo cómo puede hacer para que finalmente termine depositando a los más cercanos dentro de ese esquema de poder que va a tener que llevar adelante las reformas posibles de la Argentina, que son inexorables, que se imponen, y cuya discusión en todo caso será con cuánta velocidad hay que hacerlas, pero que no hay duda que hay que abordarlas porque de lo contrario la implosión está a la vuelta de la esquina. Insisto, en un gobierno que tiene un descalce enorme entre el poder real y el poder fáctico del presidente, con un Frente de Todos que está empezando a resquebrajarse por donde se lo mire, con el peronismo en la provincia de Buenos Aires en serio riesgo de continuidad en muchos distritos donde hasta ayer nomás la continuidad no estaba puesta en tela de juicio en el propio conurbano, y con una oposición a la cual la corren por derecha y por izquierda distintas amenazas en un contexto donde la unidad, el estar juntos, no puede ser el único activo. Hay que ponerle más cosas. Y en eso están. Veremos. Pero esta idea de la implosión del Círculo Rojo, regístrenla. La van a ver con mucha evidencia en las próximas semanas en medio de todos los cambios que se van a ver. Los saltos de intendentes hacia distintos candidatos, los pasajes de algunos sectores, los cierres que incluso Milei haga en distintos y determinados distritos. Va a ser para alquilar balcones. Claro. Para los que pueden desde ese lugar analizar las cosas en las urgencias del día a día
a la inmensa mayoría la vida le va por otro lado. Bien, y vamos ahora a hablar de